Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 5 del podcast Libertad Intelectual. En el día de hoy trataremos un tema que llevamos bastante tiempo, bueno, últimamente ya no tanto, pero en su momento pues nos obsesionamos un poco con este tema, pero es que está de moda, que son técnicas de productividad. Cosas que hacemos en nuestro día a día, sobre todo Antón, que es más organizado que yo, y son cosas que pueden resultar útiles para cualquier persona, sobre todo si trabajas con el ordenador, en oficina, si eres estudiante y en definitiva para saber organizarte mejor. Buenas, Antón, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo va la semana? Pues muy bien. ¿Y tú? Yo muy bien, la verdad que, como te decía la semana pasada, he vuelto a estudiar y estoy ahí con un pequeño mini proyecto de un curso que quiero crear para cuando acabe el ciclo y creo que es una buena forma de monetización y estoy trabajando, bastante fuerte o bastante bien en el tema. Entonces, nada, la semana va por ahí y los tiros van por ahí. Con respecto al tema que Pues vamos a tratar hoy, la productividad, uf, ¿qué decir de ella? Yo, como decías antes, también pasé por una pequeña época, racha bastante heavy, diríamos, que me obsesioné un poco con el tema. Y al final, la productividad es que no hay una definición única que se le atribuya, ¿no? Hablar de productividad es hablar de algo muy genérico y esta semana justamente, charlando en un episodio del podcast No lo dejes para mañana con Darío Santana, que es uno de los pioneros de la nutrición en España, me decía que la productividad era algo muy genérica, ¿no? Como siempre decimos, lo que nos funcione a nosotros no tiene por qué funcionarle al resto. Al final, es eso, ¿no? Intentamos, en este episodio vamos a intentar dar pequeñas píldoras, pero al final luego tú tienes que cogerlas con pinzas y analizarlas y ver si te funcionan o no. ¿Tú qué opinas, Miguel? sí, es que yo, por ejemplo, eh, en este sentido soy bastante más desorganizado que tú, porque yo sé que tú le das muchísima importancia a eso, además con todas las cosas que haces de Nutricopa, de libertad intelectual, de estudiar para lo de dietética y todo eso, pues al final necesitas más estar organizado y estar centrado en lo que haces normalmente. Yo, por el contrario, pues en ese sentido soy un poco más alborotado, como se diría, porque, claro, yo un día tengo clase, otro día no tengo clase, depende mucho de las semanas, de las prácticas que tenga, de a lo mejor el trabajo que tengamos que hacer para libertad intelectual y todo eso al final, pues a mí me cuesta más tener una rutina, hacer todos los días lo mismo. Sí que intento porque al final, pues si lo tomas como un hábito, pues te sale más rápido y mejor, pero sí que me cuesta un poco en ese sentido. Yo sé que tú, por ejemplo, que tienes ahí unas estrategias de locos aquí. Sí, si quieres podemos empezar citándolas y tú también las vas analizando, que yo pienso que tú también algunas las sigues porque te conozco. Y nada, yo lo que hago, por ejemplo, para empezar el día, por la noche anterior planeo, ¿vale? Planeo mi día. Esto lo hacen mucho los estoicos. Yo lo encontré esto en la filosofía estoica, en el libro Invicto, con Marcos Vázquez, que es un auténtico crack del desarrollo personal, de la nutrición, del deporte, del descanso. Bueno, es un polivalente en todos los aspectos. Y gracias a leerme su libro Invicto, que yo te lo recomendé a ti en su momento y también te lo has leído, aprendí a planear mi día y lo que tengo es una pequeña agendita en papel donde pongo, bueno, cómo ha ido mi día, pongo una frase que me haya gustado, por ejemplo, si leo una frase en Twitter la pongo también y al final vas creando así ese pequeño hábito y la verdad que me funciona muy bien y me hace coger foco, diríamos, para afrontar Ujú. el nuevo día. Sí, la verdad es que
A mí eso me parece bastante importante. De hecho, yo, por ejemplo, pues no, no hago eso tal cual, sino que yo, por ejemplo, eh, por las mañanas o el día anterior, de noche o muy temprano por la mañana cuando me levanto, escribo las cosas que tengo que hacer en una pizarra que tengo en la habitación. Entonces, a partir de ahí, pues voy un poco jugando con a lo mejor el tiempo que tengo y todo eso para ir tachando las cosas que hago y eso al mismo tiempo, pues dopamina para el cerebro. Y, por ejemplo, hace poco leímos, los dos, de hecho, el libro de Tragues ese sapo, que realmente es un libro que no, en sí no te aporta una historia o algo divertido, sino que lo lees buscando una píldora, un aprendizaje, algo que te pueda ayudar en un momento, sobre todo son técnicas de productividad y yo muchas de las cosas que voy a comentar hoy las saqué de ahí. Y en ese libro, por ejemplo, te dice lo de los listados. Y ahí te dice que hay que tener un listado maestro, un listado mensual, listado semanal y listado diario. En el listado maestro, pues pones lo que quieres hacer en algún momento del futuro y luego vas como siendo más preciso. En el listado mensual, pues pondrías lo que quieres hacer el mes, en el semanal planificar la semana al completo y en el diario es lo que hago yo, por ejemplo, en la pizarra. Y con respecto al libro de Invicto, me pareció espectacular ese libro. La verdad es que me voló la cabeza porque sé que a ti te fascinó, que hiciste un resumen en Word de no sé cuántas hojas y tal. Yo creo que lo releeré pronto porque quiero afianzar varias cosas. Y con respecto a eso, pues estoy leyendo una recomendación tuya, que es Diario para Estoicos, de Ryan Holiday, que si tú empiezas el día planeando, o sea, acabas el día planeando el día siguiente, yo lo acabo leyendo una página de ese libro. Y la verdad es que es una pasada. O sea, el libro consta de 300, no sé cuántas páginas son, serán 365, porque, bueno, 366, perdón, porque es para leer una página al día y realmente me está gustando muchísimo. De hecho, yo te recomendé hacer eso y yo lo tengo ahí, justo ahí en mi mesilla de noche, y yo también hago lo mismo, ¿vale? El libro es muy, muy bueno y yo qué sé, al final acabas el día de una forma guay. Yo tengo dos libros ahí en la mesilla de noche y ese lo tengo como acompañante al otro, ¿vale? Porque esto al fin y al cabo solo es una página. Pero es un libro muy, muy bueno del que podríamos sacar también un episodio chulo. Y luego, con respecto a la pizarra, yo también tengo una ahí. Bueno, un día si tal hacemos un tour por nuestras habitaciones y para que la gente vea también Pues sí, estaría bien. cómo tenemos todo montado y demás y de lo que vamos a hablar hoy sobre todo. Al final la gente puede coger ideas, yo cojo ideas de otros cracks y mucha gente pues, al final puede coger ideas nuestras. Pues te decía que tengo una pizarra ahí, ¿qué pasa? Que tú, como dices, lo tienes diariamente, ¿vale? Yo lo tengo con la matriz de Heinz-Nauer, vamos, la matriz está de cosas Sí, urgentes, cosas no Eisenhower, urgentes, creo, algo así es. Eisenhower, ese. Yo es que el inglés soy bastante nefasto. De hecho, hoy mismo he estado viendo el curso de 8 Bells de Anso Pérez para intentar aprender inglés en un futuro, porque, bueno, al final el tío te recomienda o te dice que vas a aprender inglés en 8 meses y al final eso vende y llama la atención. Y le he estado echando un vistazo y la verdad que es un propósito a largo plazo el aprender inglés. Así que si de vez en cuando veis que meto alguna gambada es que soy muy malo, ¿vale? De hecho, cuando iba al instituto, unos y doses. y, y nada, si quieres pasamos ahora a lo siguiente que hago yo, que no sé si tú esto lo haces, pero yo lo hago casi todos los días y si no lo hago por las mañanas, lo hago a lo largo del día y es hacer ejercicio, ¿vale? ¿A qué me refiero con hacer ejercicio? A mí me gusta entrenar fuerza. Entrenar fuerza es ir al gimnasio o aquí en mi casa con unas pesas o una esterilla y
y mover y ejercitar mis músculos. Yo lo que hago mucho es una rutina full body. No suelo hacer un entrenamiento muy fuerte porque, bueno, como ya sabéis, jugamos al fútbol y tampoco quiero ir fatigado a la hora del entrenamiento, pero sí que me gusta empezar el día o estar durante el día en ese entrenamiento y priorizarlo en mi día a día, y eso a mí me hace ser más productivo porque al final acabo el entreno y es lo que decías tú antes, ¿no? Dopamina pura para el cerebro y me sienta genial. Sí, yo esto no lo hago, no lo hago porque como normalmente entreno, pues esa dosis de ejercicio ya la tengo en el entrenamiento, y pesas y así, pues hago a veces también allí en el vestuario. Entonces no hago eso y no lo necesito para activarme mentalmente. Entonces eso es personal y cada persona pues utiliza lo que cree que tiene que utilizar. Qué bueno. Bueno, luego otra cosa que yo hago, y esto también lo hace Miguel, yo creo, es beber y comer bien, ¿vale? Hay una frase que a mí me gusta mucho que es: no comas hasta hartarte, no bebas hasta alegrarte, ¿vale? O sea que tiene toda la razón, y al Qué final buena, ¿eh? esto de, sí, sí, esto de beber y comer bien, bueno, va de la mano con mi perfil de nutrición, ¿vale? Yo empecé a experimentar cosas nuevas con la nutrición hace años y con otros perfiles, con gigantes, que yo les llamo gigantes, Marcos Vázquez, como os decía antes, de Invito, Miguel Camarena, Alberto Álvarez, por ejemplo, de Macro Wizard, Víctor Reyes, son gigantes que a mí me hacen sentirme bien y hacen que yo sea más productivo al final, ¿vale? Porque yo aprendo de ellos muchas cosas y al final es eso, ¿no? Intentar aprender de la gente que te gusta e ir cogiendo de uno y de otro y hacer tu camino a tu manera. Sí, yo esto también lo hago, intento hacerlo lo mejor posible. De hecho, cada vez me doy cuenta de que sobre todo la hidratación es importantísima, porque yo cuando voy a jugar al fútbol, pues em, desde la noche anterior del partido intento beber muchísimo y al día siguiente seguir bebiendo para luego estar mucho mejor durante el partido y cansarme menos, recuperar antes. Y eso vale para cualquier cosa. Al final, si nutres bien a tu cuerpo, pues vas a rendir mejor en todos los ámbitos. Qué bueno. Bueno, yo otra cosa que también hago y priorizo para ser más productivo es descansar entre 7 y 8 horas, más bien 7, porque con 7 ya he experimentado que me vale, o sea, que me sirve para estar bien, y con 7 horitas después voy muy bien durante el día. Y otra cosa que hago también, que tú creo que estás intentando hacer, es meditar, ¿vale? Utilizo una app que se llama Headspace, perdonar por el inglés, pero es, bueno, una herramienta que me ayuda un montón y lo hago todas las mañanas. Medito durante 10 minutos. Y con respecto a esto, yo te quería preguntar, ¿qué notas con la meditación? Pues yo una vez que empecé a meditar en su momento, que esto podemos hablar en otro episodio más tendido, si hablamos de salud y demás, pero bueno, haciéndote un rápido resumen, yo lo que noto es muchísima tranquilidad, ¿vale? O sea, noto que no estoy estresado. Bueno, podemos hablar en otro episodio también del método en sí, pero me hace pensar en lo que voy a hacer, algo parecido a lo de planear el día. Pienso en cosas en las que me quiero acercar. Luego también hay un cierto momento de la meditación en que tienes que intentar, aunque cueste, porque al principio cuesta, tener la mente en blanco y no pensar en nada. Y al final es eso, empiezas a, como que la mente se va, no me sale la palabra, como que se va, Se dispersa. se dispersa, eso, y entras en un bucle de paz mental que a mí, por ejemplo, me hace ser más productivo y me sienta bien. Sí, es que yo sé que lo de meditar tiene muchísimos beneficios para la salud, pero realmente no soy capaz de encontrar el momento, ¿sabes? Que al final muchas veces pues no haces cosas porque no sabes dónde meterlas y cómo hacerlas. Y en ese sentido sí que estoy perdido, porque tampoco sé en quién fijarme ni dónde buscar información para hacerlo. Lo que sí, por ejemplo, esta pasada semana
me dijeron que, para empezar en el mindfulness, esto es simplemente una prueba, un ejemplo, ¿sabes? Pues había un ejercicio que es con 3 uvas pasas, pues me puse a investigar tal y vi un vídeo en YouTube con 3 uvas pasas, ¿no? Entonces la primera te la comes normal, como te comes cualquier cosa, y luego la segunda ya es diferente. En la segunda tienes que coger la uva pasa, ponerla en la mano, verla, tocarla, sentirla, ponerla a contraluz, eh, luego pasártelo así por el lado inferior, por el labio inferior, perdón, porque tiene neurotransmisores y sensores ahí especiales y tal. Una vez haces eso, te la metes en la boca, pero no puedes hacer nada. O sea, la metes en la boca y te la puedes mover y tal, pero no puedes masticar, ni tragar, ni nada. Y en algún momento, pues te dejan empezar a morder, pero no te deja tragar. Y estás con la uva pasa, pues a lo mejor 30 segundos en la boca, que ya es todo jugo y todo líquido, y sientes unas ganas de tragar, te genera saliva a la boca. Bueno, la verdad es que increíble. Te deja tragar, la tercera uva pasa, la hueles y te dicen, cómela. Y claro, tú Madre dudas, mía. ¿y cómo la como? Rápido, lento, ¿qué hago? Y automáticamente, sin pensarlo, la disfrutas. Y dije yo, buah, se me acaba de explotar la cabeza. Porque claro, tú estás acostumbrado a comer, a comer porque tienes que hacerlo, porque si no, no tienes gasolina, pero no, muchas veces no somos conscientes de lo que estamos comiendo ni saboreamos la comida. Y al final, este ejercicio que lo haces en 10 minutos es una parida, pero estás pensando en la uva pasa y no estás pensando en otras cosas. Entonces yo creo que en ese sentido, pues la meditación, aunque no estoy muy metido, yo creo que la meditación va por ahí, en el sentido de vivir en el presente, estar presente sobre todo en lo que estás haciendo y no pensar más allá y al final simplificar las cosas. Y por eso me apetece tanto aprender sobre el tema. La verdad es que me parece interesantísimo. Sí, me gustó mucho ese ejemplo que pusiste y la verdad que me gustaría que me pasaras el vídeo porque no lo vi. Y te podría decir que los tiros van por ahí. Yo aprendí a meditar esta cuarentena con un programa de Miguel Camarena, por si quieres empezar a investigar un poquito más. También lo dejaremos por aquí, por las notas del episodio. Y con la aplicación que te dije, ¿vale? Que es así muy guiada. Luego hay otro tipo de aplicaciones que no me acuerdo ahora muy bien, pero bueno, yo esa es la que más me gusta, es gratis y va genial, ¿sabes? Va con música, es muy cómoda. Y luego hay diferentes tipos, ¿vale? Tú te puedes poner en una silla, te puedes poner en el suelo. Bueno, eso ya es un mundo aparte, como podría ser el fútbol o como podría ser la nutrición o como podría ser otra cosa. Ya. Que al final tienes que meter un poquito ahí la cabeza hasta introducirla hasta el cuello y luego meterte tú entero el cuerpo para aprender, ¿no? Como todo. Como decías tú, a ver, al final es eso, aprendizaje continuo, como decimos siempre, ¿no? Y, y eso, darle la oportunidad y ver si te funciona o no, porque igual te pones y dices tú, va, esto no es lo mío. Yo, por ejemplo, lo hago, me sienta bien, porque me sienta bien, y a raíz de eso, pues luego ya también vas encontrando otros perfiles. Yo no sé si conoces el método Wim Hof, que es un señor holandés que va por el frío y demás, que hace unas respiraciones. Bueno, yo probé su método en YouTube, porque él lo tiene en YouTube, y, y fue una pasada. O sea, me tumbé aquí en mi cama y el tío dice de hacer, no sé cómo era ahora mismo, 10 respiraciones así, rollo, así ondas. Y bueno, no me voy a poner ahora tampoco a hacer el método Wim Hof porque si no parece que voy a explotar aquí, pero lo hice y fue increíble la sensación de cómo nunca en mi vida había podido respirar más de 30, 40 segundos, o sea, sin cogiendo el aire, y de repente, cronometrándome y siendo consciente, aguanté más de 4 minutos. Increíble. Y Madre solo con mía. esas respiraciones del señor este, ¿sabes? Que va por ahí sin camiseta por el Ártico, ¿sabes? Increíble. Y son cosas que al final las vas experimentando y te quedan grabadas, ¿no? Dice
Seth Godin en un libro de él que se llama La vaca púrpura, ¿no? Tú vas por ahí por una pradera y de repente ves todo vacas normales, blancas y negras, y de repente aparece una vaca púrpura, pues al final esa vaca púrpura te estarás muriendo y te acordarás de ella toda tu vida, ¿no? Entonces al final él lo que dice en el libro es que hay que encontrar un producto o servicio que sea como esa vaca púrpura. Pues el señor Winhoff, con su método, a mí, en mi cabeza, hizo una vaca púrpura, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Pues sí, la verdad es que descubres cosas al final que te van a servir para el futuro, para el día a día y la verdad es que da gusto. Seguimos, ¿qué es lo siguiente que haces durante tu día? Sí, luego, yo otra cosa que hago cuando me pongo a trabajar o a hacer algo, lo que intento es sacar fuera mis distracciones, ¿vale? Fuera de la habitación, cosas que me vayan a entretener, pongo el móvil en modo avión, ¿vale? Cosas, por ejemplo, si eres un adicto de la PlayStation y tienes un examen mañana, pues no tengas la PlayStation al lado porque si no, no vas a estudiar. Pues lo mismo pasa con la comida. Yo siempre lo llevo a la comida, ¿vale? Si te gustan los donuts, no compres donuts, porque esa tentación te va a hacer comer el donut, ¿vale? Pues es el claro ejemplo, pues lo mismo, pues por ejemplo con el modo avión, yo por ejemplo la gente somos muy, bueno, es algo muy genérico también, pero la mayor parte de las personas tenemos teléfono y pasamos bastante tiempo con él, ¿no? Entonces, si estás todo el día con el móvil y quieres hacer una tarea para ser más productivo, por ejemplo, yo que te dije que estaba haciendo un curso, si tengo el móvil aquí, y me estás tú hablando, me está mi madre hablando, mi novia hablando. Al final es una distracción que no me deja avanzar y no me deja eh, seguir en el proyecto, ¿no? Supongo que tú también Claro, harás lo mismo, ¿no? sí. Sí, sí. De hecho, aquí hay que enfatizar que la tecnología debes hacer un buen uso bueno, debemos todos hacer un buen uso de ella y utilizarla nosotros a ella, que no nos utilice ella a nosotros. Siempre, bueno, hay una frase que es muy buena que dice que la tecnología es un pésimo amo y un excelente sirviente. Es decir, que la utilices tú a ella en lugar de ella a ti. De hecho, estoy leyendo ahora mismo un libro que se llama Minimalismo Digital de Cal Newport y va un poco por ahí. Solo llevo 50 páginas. Va al principio, pues, introduce la idea del minimalismo digital y a partir de ahí, pues, empieza como a darte herramientas para tú, pues, desintoxicarte, por así decirlo. Y la Sí. verdad es que tiene buena pinta. Es que el propósito de la tecnología tiene que ser hacer la vida más fácil, no crear complejidad. Por eso, para realmente ser productivo y eficaz, pues debemos utilizarla bien. Hay un libro de Cal Newport que se llama Deep Work, creo que es, que también es sobre productividad, que está muy guay, yo me lo leí. Creo que es de él, no, no estoy seguro ahora, lo leí hace tiempo y es muy bueno. Luego, otra cosa que yo hago, que supongo que tú también la harás, yo lo que hago es tengo horarios, ¿vale? Me pongo horarios, por ejemplo, ahora con las clases tengo un horario impreso aquí de las clases para saber qué tengo cada día. Por ejemplo, con las tareas tengo una hojita donde anoto todo, que la tengo aquí, de hecho, estoy haciendo así con la cabeza en el vídeo, lo tengo aquí anotado. Y luego también lo que utilizo mucho es una app que se llama Google Calendar, que para mí es una maravilla. O sea, me facilita la vida. No, lo siguiente. O sea, me parece increíble esa app y yo sé que tú también la usas y de hecho la usamos para el podcast. Sí, yo también lo utilizo muchísimo para todo, para las clases y incluso tengo los entrenamientos del fútbol que son todos los días, que muchas veces pues ya no lo anotas porque como es todos los días, no, pues yo lo tengo anotado, Yo por si también. acaso. Incluso yo tuve ahí atrás un ramalazo de, bueno, de anotarme todo lo de Google Calendar, es decir, desayunar a tal hora, comer a tal hora, hacer X tarea a tal hora, otra tarea a la siguiente hora y no sé hasta qué punto eso es bueno porque realmente pues estás recibiendo notificaciones y es un estímulo constante, pero la verdad es que como herramienta me parece muy potente.
De hecho, para el TFG, que lo tengo ahora en este cuatrimestre, pues tú tienes un horario mensual de estos, de organizador mensual, que te lo copié y ya me llegó. Lo Y podemos ya voy poner, anotando ujú, lo podemos sí, poner en las notas. voy anotando las tareas que tengo que hacer y la verdad es que pues son más estímulos visuales que te hacen que vayas a trabajar. Sí, al final comparto lo mismo que dices y con respecto a lo de anotar todo en Google Calendar, me pasaba lo mismo y justamente esta semana he empezado a quitar cosas. El simple hecho de quitar la cena, porque ya sé que tengo que cenar a esa hora y no quiero que el móvil me bombardee. El simple hecho de que tengo que ir a entrenar, aunque el fútbol lo tengo anotado, pero pequeñas tareas que parecen tonterías, que sabes que las vas a hacer, pues las quitas y así ya tampoco tienes tantos estímulos y al final no estás tanto con el móvil, etc., etc., ¿no? Y luego otra cosa que yo hago mucho es dividir mis tareas, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues hasta que acabo una, no empiezo la siguiente, que esto es muy común, que pensamos que somos hombres orquesta o mujeres orquesta. ¿A qué me refiero con eso? Esto es una analogía que descubrí hace un tiempo ya. Un hombre orquesta o una mujer orquesta es esa persona. De hecho, podemos poner también en las notas del episodio, vamos a poner un montón de cosas en este episodio, una imagen, ¿vale? Que aparece un señor con un montón de instrumentos queriendo tocar el todo cuando en realidad, bueno, una banda de música no se forma solo con una persona, sino con muchas, ¿vale? Entonces es eso. Si vas a hacer una cosa, céntrate en esa cosa y hasta que le acabes, no empieces otra. Yo, por ejemplo, ahora que estoy haciendo el curso, yo tengo en mente hacer otro curso de otra cosa sobre la nutrición, pero hasta que acabe esta, no puedo empezar el siguiente. Sí, yo respecto a esto me gustaría hablar de varias cosas. Por ejemplo, para empezar, pues eso que acabas de decir de terminar una tarea antes de empezar otra, me parece básico porque al final si dejas una tarea a medio terminar, pues te está generando estrés, aunque tú no seas consciente. Y una vez empiezas una tarea, pues luego ya no tienes que volver a empezar. Es decir, que si tú sigues haciendo esa tarea en lugar de parar, ponerte otra cosa y después de hacer esa cosa vuelves a la tarea anterior, tienes que volver a empezar a ponerte en movimiento y así pues estás dificultando continuar la tarea. Entonces es más fácil seguir la inercia una vez empiezas que lo otro. Y luego, por ejemplo, también lo de organizarse por bloques de tiempo y por tareas similares. Esto es lo que acabas de decir también de dividir las tareas. Y para esto hay una técnica que también es interesante, que se llama la técnica Pomodoro, que supongo que la conoces, que es de dividir intervalos de tiempo entre, pues, eso es personal, pero lo más común son 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso y eso varias veces. Entonces, cuando trabajas 2 veces, estás haciendo una hora porque son 25 más 25, 50, más los 5 y 5 de descanso es una hora. Entonces, normalmente se divide así para que cuadre bien y la verdad es que es muy interesante trabajar de esta forma. Y luego, por último, esto que lo saqué de Tragues ese sapo del libro, eh, comenta un método que es muy interesante que se llama el método ABCDE, que es tan interesante como que no se rayó nada el autor, porque lo que dice es que clasifiquemos las tareas según su importancia. Es decir, la tarea A va a ser más importante que la tarea B, que la tarea C, que la tarea D y que la tarea E. Y claro, nunca puedes hacer una tarea inferior cuando tienes una superior sin acabar. Que esto, bueno, luego también se puede relacionar con la ley de Pareto y todo eso. Pero básicamente es que la tarea A es muy importante y se debe hacer, la tarea B es algo que deberías hacer, pero que sus consecuencias no son tan importantes y no importan tanto. La tarea C, que es agradable de hacer, que no tiene consecuencias, pero a ti te gusta hacerla. Luego la tarea D es que se puede delegar. Y por último, la tarea E, que es que directamente se puede eliminar. Ujú. Entonces, es interesante
hacer como un zoom out de todas las tareas que tienes que hacer y dividirlas por este método, porque al final te va a decir lo que debes hacer primero, lo que debes hacer pues más tarde o directamente lo que no debes hacer. Y yo creo que es muy interesante. Nunca me lo había planteado así, pero la verdad es que estoy empezando a implementarlo y me está sirviendo bastante. Sí, yo con respecto a esa técnica del Pomodoro, después, más adelante, en el episodio vamos a comentar una cosa de cómo yo la utilizo y sé que tú no lo haces, pero te va a gustar porque al final la vida avanza y mola el método. Después lo comentaré. Luego, con respecto al método ese que acabas de comentar, decirte que al final es algo parecido a la matriz esa que habíamos hablado antes, la matriz de Covey también, Sí, del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y es eso, al final tú priorizas cosas urgentes, cosas importantes, cosas que puedes delegar y cosas que al final puede hacer otra persona. Luego, con respecto a la siguiente parte, yo lo que hago es, cuando trabajo, con respecto a esos 5 minutos que tú dijiste, yo, por ejemplo, el pomodoro no lo hago de 25, lo hago de 50 y descanso 10, ¿vale? O sea que al final es algo parecido, pero trabajo más tiempo, porque, bueno, al final pienso que me gusta más y me sí. ayuda más y me gusta más descansar esos 10 minutos que 5. Pero Claro, de bueno, hecho, eso cada uno. Sí, dime. sí, de hecho eso es personal y si, por ejemplo, te ves que realmente estás concentrado, pues no pares. Claro, No pares y aprovecha esa concentración y ya pararás más adelante. Por eso no hay que preocuparse. eso es. Pues con respecto a esos 5 o 10 minutos de descanso, yo lo que hago mucho es levantarme, trabajar, por ejemplo, de pie. De hecho, tengo aquí un mini escritorio que me creé. Aquí estoy sentado en el escritorio y aquí encima justo tengo un mueble donde yo cuando hago esos 10 minutos, por ejemplo, igual sigo trabajando, ¿vale? Pero en vez de descansar, pues estoy trabajando de pie 15, 20 minutos, dependiendo del día. Tampoco tengo una técnica diaria que sea de seguir a rajatabla, ¿no? Sino igual un día me apetece 20 minutos, otro día 15, pero sí, lo que hago es, bueno, trabajo de pie. De hecho, después hablaremos sobre un escritorio que está muy guay, que yo tengo pensado comprármelo en un futuro, ahora no, porque bueno, tampoco mi nivel económico es eh, el óptimo para gastarme ese dinero, pero bueno, en un futuro puede que vaya por él. Y luego lo que hago también mucho es estirar, ¿vale? Lo hablábamos tú y yo el otro día. Yo tengo aquí una esterilla y me pongo aquí, estiro un poco el psoas, estiro un poco el aductor, los isquios. Al final, estar tanto tiempo sentado, bueno, te fastidia un poco lo que es los músculos, la espalda y demás. Y eso me ayuda mucho. Sí, yo el tema de los estiramientos lo hago más de noche porque me destenso un poquito y descanso mejor. Pero sí que lo veo. De hecho, lo hablamos anoche o antes de ayer, que hablamos sobre buenos hábitos a la hora de irse a dormir y tal. Y la verdad es que me parece interesante eso. Y yo creo que sí que es útil. Sí, luego yo, por ejemplo, lo que hago mucho también es premiarme, ¿vale? ¿A qué me refiero con premiarme? Cada vez que... Esto parece una tontería, pero el cerebro necesita lo que hablábamos antes, ¿no? Necesita dopamina y cada vez que acabes una tarea, el simple hecho de premiarte hará que tu cerebro funcione mejor, al menos el mío, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo, ¿cómo me puedo premiar? Mucha gente pues igual se premia, acaba de estudiar o acaba de hacer su tarea y bueno, se pone un episodio de Netflix o se va a pasear o queda con una persona. Al final los premios, cada uno tiene los suyos. Por ejemplo, un premio para mí puede ser, ahora no, pero eh, con el tema de la pandemia no se puede, pero igual sí que es un premio quedar con mis amigos o quedar con mi novia. Bueno, con mi novia quedo igual porque es mi novia y necesito verla. Pero sí, quedar con mis amigos o ir a comer por ahí, contigo, por ejemplo, charlar de cosas y al final esto con el tema de la pandemia pues no se puede hacer, ¿no? Pero sí que, bueno, me levanto por la mañana, hago mis labores,
las acabo y me premio y me voy a comer contigo, por ejemplo, un churrasco o algo. Pues sí, de hecho, yo creo que en- celebramos menos de lo que deberíamos. En general, bueno, hablo por mí porque, bueno, yo soy muy exigente conmigo mismo en casi todos los ámbitos de mi vida. Y lo cierto es que te paras a pensar y realmente muchas veces no celebras las pequeñas victorias que a lo mejor pues, en un día no te apetece ir al gimnasio y vas. Y eso al final, pues hay que celebrar más porque cualquier día, pues ya no se puede celebrar más. Entonces, yo creo que hay que, sí, ser trabajadores productivos, querer hacer cosas y todo eso, pero realmente te tienes que premiar y ser consciente de que lo estás haciendo bien, de que hay muchas cosas que estás mejorando y progresando y por eso debemos premiarnos y celebrar más. Yo de hecho es que me veo en un futuro pues trabajando o haciendo lo que sea y llegar a casa con mi mujer, mis hijos y beberme una copa de vino muy a gusto. Y lo veo así a diario. Y la verdad es que me gusta porque realmente creo que mucha gente no lo hace y debería hacerse más. Sí, al final eso que acabas de comentar no deja de ser un premio, ¿eh? O sea, es algo que te va a hacer que tu cerebro funcione mejor y seguramente el día siguiente funciones mejor y eso aumentará tu productividad diaria, diríamos. Luego, otra cosa que yo utilizo, que ya lo nombramos, es el método checklist, ¿vale? Hay un libro que habla sobre esto. Lo que utilizo mucho son estas cositas que tengo por aquí. De hecho, las tengo por aquí, son posits de toda la vida. Entonces, cuando tengo alguna idea o cuando se me ocurre algo, pumba, lo pongo en el posit, ¿vale? Tengo posits por colores. Dependiendo de cada tarea, pues tengo un posit amarillo o imagínate que es una tarea de libertad intelectual, pues tengo un posit azul, un posit naranja para Nutricopa y este para clase, ¿vale? Entonces, imagínate que tengo que hacer pues un trabajo sobre clase, pues el domingo por la noche lo anoto en el POSIT y lo dejo aquí encima pegado en la mesa y no me molesta, la verdad que me ayuda bastante y así me hace ser más eficiente y al final es eso. Y luego también utilizo la pizarra como tú, pero yo de forma mensual o semanal, dependiendo cómo me pete. Bueno, tengo aquí 2 pizarras en realidad, es que tengo un montón de cosas. Debería, hace poco hice una pequeña limpieza. Debería igual hacer un poquito más minimalista la habitación y limpiar, que sé que a ti te gusta el tema del minimalismo. De hecho, podríamos hablar de ello en otro episodio. Pero bueno, al final lo que tengo por aquí, también tengo un corcho donde tengo fotos y demás. Bueno, al final esto es todo visual, tengo unas plantitas. Bueno, haremos unas stories esta semana, o sea, la semana que toque este episodio. Y bueno, pienso que es lo que más me ayuda, ¿no? El método checklist, que es un libro muy, muy bueno. Sí, el hecho de hacerlo visual ya te ayuda a hacerlo, a empezar a Ujú. hacerlo. De hecho, el tema de los posit de colores y así, creo que era en una serie que se llama Típico, no sé si la viste, que es En sobre Netflix, un niño autista. la vi, la vi. La- pues creo que en esa es, la madre utiliza una pizarra con las tareas que hay que hacer y pone los posits de diferentes colores. Y entonces el niño asocia directamente el color con la tarea. Y realmente eso ayuda bastante. Es que a la gente que padece el trastorno del autismo, pues utilizan, no sé cómo se llaman, pero utilizan como un cuento para expresarse, ¿no? Y para ver muchas veces lo que sienten y lo que piensan y así. Y si lo utilizan ellos es porque a la gente que más le cuesta, porque al final a ellos la interacción le cuesta, pues si le ayuda a ellos, le ayudará también a una persona que no le cuesta tanto interactuar. Entonces, por eso se utiliza. Y yo creo que es muy potente y la verdad es que no lo hago, pero sí que me lo planteé muchas veces. Qué bueno, qué bueno. Luego, otra cosa también que creo que hacemos los dos es usar la moderación, ¿vale? Evitar los extremos. ¿A qué me refiero con esto?
no nos ponemos a trabajar como locos durante 24 horas, aunque bueno, yo padezco un poco sobre esto porque trabajo bastante y la verdad que a veces tengo que frenar y Miguel, de hecho, me ayuda a frenar. Pero sí que intentamos, bueno, estar sobre el gris, no nos gusta ni el blanco ni el negro, e intentamos eso, tener moderación y hacer las labores semanales y ya no, ¿no, Miguel? Sí, sobre todo tú, porque te embalas y a veces hay que parar un poco porque al final pues llega un punto que no es saludable y tienes que tener un poquito de tiempo para ti mismo y dejarse de tanto trabajar ni pensar en más allá. Qué bueno. Luego, otra de las cosas que esto es, bueno, Miguel creo que es más ordenado que yo, es eso, tener orden, ¿no? Colocar cada cosa en su sitio, tener la habitación ordenada, bien visual, para que al levantarte por la mañana o cuando te levantes, igual trabajas por la noche, dependiendo de cuándo sea, eh, bueno, tengas todo bien ordenadito y eso al final te va a ayudar a comenzar la tarea. De la otra forma, si tienes todo desordenado, bueno, cada uno vive en su mundo, obviamente, yo tampoco me voy a poner a juzgar a la gente que tiene todo desordenado y aún así funciona, que los hay, pero una de las técnicas nuestras es tener orden, ¿no, Miguel? Sí, esa gente que comentas son superhéroes porque a mí me cuesta bastante. Si no tengo la habitación ordenada, la mesa ordenada, la mesilla de noche ordenada, pues me cuesta bastante ponerme porque soy un poco histérico para eso. De hecho, acabé recientemente un puzzle que había empezado de 3.000 piezas y lo tenía en el suelo de mi habitación y claro, no podía limpiar porque si limpiaba, pues podía perder alguna pieza. Entonces, llegó un punto que me puse a hacerlo y lo terminé, porque si no, no era capaz de, de avanzar, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en la mesilla de noche tengo también, como tú, 2 libros. Luego en mi mesa tengo los cascos, el micro ahora desde que lo compramos para el podcast, la luz y tal, pero trato de no tener muchas cosas que me quiten foco y lo que realmente necesito para trabajar. Lo meto casi todo en los cajones porque así no lo veo. Y de vez en cuando pues hago limpieza general y bolsa de basura y al contenedor, porque llega un punto que me saturo y me cuesta. De hecho, hoy vi un vídeo de, no sé si lo conoces, es un chico que es youtuber que se llama Ruben Wo, que él hace así en Sí, sus presentaciones. Y vi cómo tenía su escritorio y demás, y lo ves, y, o sea, yo personalmente lo vi y dije, wow, qué bonito, qué visual, con sus luces, sus LED. De hecho, yo ahora me compré unas LED, Miguel lo sabe, y lo Antón tengo, youtuber. sí, exacto, lo tengo todo bastante bonito, bajo mi punto de vista, le puse unas florecitas, bueno, y eso es otro de los puntos que quería tocar, que tú al final para ser más productivo necesitas limpieza, ¿no? No tener todo por ahí ciscado en la habitación, tener, diríamos, una buena higiene, ¿vale? En el cuerpo, una buena vestimenta y al final eso, una cosa lleva a la otra y te hace ser más eficiente, diríamos. Sí, sobre todo estar tranquilo con tu alrededor y con tu entorno, porque es muy difícil trabajar en un sitio sucio. A mí no me gusta nada. De Y con hecho, gente cuando veo algo sucia. de polvo, pues bajo a la cocina a coger una bayeta y el limpiapolvos y lo limpio rápido porque realmente me cuesta, no me gusta nada. Y, y yo, por ejemplo, la limpieza me gusta hacerla. O sea, yo cuando me pongo a limpiar mi habitación, porque es la única parte de la casa en la que limpio todo yo, y pues me pongo un podcast. Por ejemplo, hoy limpié mi habitación y me puse el de Ibai con Auronplay. Y nada, en un rato, en media hora, pues aspiré todo, limpié el polvo y hice la cama y listo. Recogí la ropa y luego ya a trabajar tranquilamente. Que bueno, yo lo suelo hacer los lunes por la mañana, cuando me levanto temprano, aunque suelo estar un poco cansado del partido, pero me obligo, ¿sabes? O sea, me obligo
bueno, a pasar la fregona, tengo aquí un Bisvaporú de esos, bueno, no sé cómo se llama, uno de esos para que huela bien la habitación, de esos que expulsan, expulsan el ruido. Sí. Y nada, me gusta siempre estar limpio yo personalmente, me gusta estar decente, no me gusta, mm, diríamos, a ver, por mi trabajo, que ahora trabajo en un gimnasio, tengo que ir mucho en chándal, pero si no, me gusta ir siempre en camisa, me gusta ir arreglado y pienso que eso me ayuda a ser más productivo. Después, dos cosas importantes que pienso que también son importantes para ser más productivo. Tener tranquilidad y no desperdiciar el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Tener tranquilidad es no volverte loco con pequeñas minucias o con tonterías, ¿sabes? Por ejemplo, el otro día me pasó, bueno, un partido de fútbol, mi entrenador estaba expulsado y el segundo entrenador, bueno, sacamos una falta. Parece un detalle tonto, pero quiero comentarlo. Sacamos una falta y todos nos pusimos justo tapándole la visibilidad al portero, ¿vale? Para que el que tirase la falta, bueno, el portero no viese y pudiera tardar un poco más en coger el balón. Y bueno, yo me puse en el otro lado de la barrera. Bueno, al final te pones ahí, igual te la pueden pasar, igual la puedes pescar y la puedes meter. Bueno, pues mi segundo entrenador empezó a chillar. Ponte en el otro lado que tienes que taparle la visibilidad al portero, tal. Bueno, empezó a gritar como un loco y yo pensando, pero tú fíjate en qué pequeña minucia, en qué pequeña tontería te estás fijando del partido que te hace ponerte así, ¿sabes? Pues por lo mismo con la productividad, con el trabajo. Si no te sale una cosa, tranquilidad. Si no te sabes un tema, tranquilidad. Ya va a venir pico y pala todos los días y acabará saliendo, ¿vale? Y con respecto al tiempo, no desperdiciar el tiempo. A ver, yo pienso que cuando dices que no tienes tiempo a algo, es una excusa, ¿vale? ¿A qué me refiero con una excusa? Pues que estás empleando tu tiempo en otras cosas, no es que no tengas tiempo, ¿vale? O sea, no tengo tiempo a entrenar en el gimnasio, no, no es que no estás teniendo tiempo a entrenar en gimnasios, igual estás poniendo tu tiempo en otro sitio, ¿vale? Genial, es que tengo que trabajar 10 horas, vale, pues entonces tu tiempo está en el trabajo. Entonces lo único que tienes que hacer es organizarte e intentar sacar un poquito para entrenar, ¿vale? No sé tú qué opinas, pero para mí no tengo tiempo es una excusa. Sí, muchas veces sí, al final gastamos mucho tiempo en pequeñas cosas que no tienen tanta importancia. De hecho, por eso estoy leyendo en parte el libro de minimalismo digital, porque realmente en el iPhone pues te pone los lunes, te manda una notificación diciendo el tiempo de uso que tienes con el móvil. Y realmente hay veces que digo yo, hostia, debería bajar esto porque es mucho tiempo. Y claro, al final del año empiezas a hacer cuentas y dices tú, es que estoy muchísimo tiempo con el móvil. Y, por ejemplo, eso que dices tú, al final es eso. Estás quitándole tiempo a entrenar por a lo mejor estar con el móvil o estar viendo Netflix o lo que sea. Pero sí, lo que esto se puede hilar con la ley de Pareto, que es la del 80-20, que el 20% de tus acciones genera el 80% de tus resultados. Al final, tienes que priorizar las cosas importantes de tu vida, de tus tareas, que te van a generar ese 80% de resultados, que al final es lo más importante y muchas veces es por lo que te están pagando a ti. Entonces, pues por eso hay que aprovechar el tiempo. Pues sí, es así. Luego, otra cosa que yo hago, y tú también haces, que lo sé, es aprender, ¿no? ¿A qué me refiero con aprender? Y me dirás, pero Antón, ¿qué tiene que ver aprender con ser productivo, ¿vale? Diríamos. Pues aprender es fijarte en personas que ya están haciendo lo que tú quieres hacer, ¿vale? O sea, te tienes que fijar o tener unos gigantes, unos referentes, unas personas que te inciten a llegar a lo que tú quieres ser o a tener ese objetivo. Imagínate que tienes un objetivo de crear un curso, como yo repito, pues yo me tengo que fijar en personas que ya hayan creado el curso. Al final hay un libro que tú lo conoces, no sé si lo leíste, yo te lo recomendé yo, que es Roba como un artista, de Austin Kleon,
creo que es así, sí. Bueno, ese libro lo que viene a decir al final es, coge las ideas más potentes que tengan las personas más tops del sector en el que estás y róbale. Todos robamos. Róbalo y haz lo tuyo. No tienes por qué poner lo mismo, pero sí puedes coger esa idea, desenvolverla y al final aprender, porque es la palabra, es aprender y hacerlo tuyo a tu manera. Al final todo está descubierto, ¿no? Diríamos. De hecho, hay otro libro, hablamos de libros aquí como si fueran churros, que es Cómo ganar amigos e influir en las personas, Ah, de sí, Dale Carnegie. Dale Carnegie. Sí, pues es un Es un libro mítico. que está creado en 1934, creo que fue. Y este es el claro ejemplo de robar como un artista. Tú ves los libros de hoy en día de desarrollo personal, de relaciones, amistades, y todos copian a este señor. Y este señor que escribió este libro en 1934. Así que ya me dirás, si en 1934 estas ideas ya estaban ahí, ¿cómo no van a estar ahora? Entonces, es eso. Yo creo que tú también compartes este ideal, ¿no? Aprender Sí, de referentes y guiarnos y tener las mismas ideas que ellos. sí, de hecho yo te voy a, bueno, voy a recomendar otro libro que leí hace poco que se llama De cero a uno, que es de Peter Thiel, creo. Ujú. Creo que es el creador de Palantir, que es una empresa, e incluso también No, aquí tiene mira. algo de Twitter, creo, y ese, sí. Y la verdad es que en ese, pues la parte de atrás ya te lo dice todo. Pasar de cero a uno es que pasas de algo que no está inventado a de repente encuentras algo que es un boom y cambia el mundo o cambia el sector en el que tú desarrolles ese producto o ese servicio. Y ahí te dice en el reverso del libro, te dice que tienes que aprender de Mark Zuckerberg y de no sé quién más, que al final tú no vas a crear un Facebook, pero lo que sacas de su aprendizaje puedes llevarlo a tu sector, a tu actividad o a lo que tú hagas. Y de eso se trata. Al final no es robarle, crear un Facebook y decirle, ala, a tomar por culo. Yo hago Facebook, hago una red social mejor que la tuya. No, porque eso no va así. Tienes que aprender lo que él habla, lo que él enseña, las pepitas de oro que puedes extraer de sus lecciones y llevarlo a tu campo. Y al final eso es lo que estás diciendo con lo de aprender. Bueno, hablando de pepitas de oro, ya que lo acabas de nombrar, la voy a meter aquí. Bueno, en mi perfil de Nutricopa yo tengo una newsletter semanal todos los lunes que se llama Pepitas de Oro. Cuña Y publicitaria. claro, entonces si te quieres suscribir, solo tienes que buscar Nutricopa en Instagram y ahí accedes al link de la descripción y ya te aparece y te suscribes. Y pues de vez en cuando, todos los lunes, escribo algo y igual aprendes algo o igual no, quién sabe. Y si al final no te gusta, pues bueno, te suscribes y no pasa nada. Luego, Miguel, otra cosa que yo me costó mucho aprender y la verdad que gracias a Dios que lo he aprendido es, bueno, aprender de mis errores, ¿no? Que tener errores, todos tenemos errores, cometer errores es algo normal. Y así sabremos de, bueno, que si nos sirve lo que hacemos, por ejemplo, con respecto al aprendizaje, y al final si nunca, o sea, si no pruebas nunca lo sabrás o nunca vas a aprender, ¿no? Sí, de hecho, al final llevamos muchos errores, pero la cantidad de errores que nos quedan por cometer, solo lo sabe Dios, porque tenemos 25 años y mucha vida por delante y sabe Dios lo que haremos y los errores que tendremos. Pero al final no es el hecho de fallar, sino el hecho de sacar algo positivo de ese fallo. Ujú. Muchas veces se dice que el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra es el hombre. Y es verdad, al final cometes muchos errores que son parecidos o iguales, pero de ti depende pues cambiar de piedra y aprender cómo es esa piedra y qué hacer para no llegar otra vez a esa piedra. Entonces, pues hay que sacar
de cada cosa, pues su parte positiva, porque todo lo tiene. Al final, cualquier cosa que te ocurra, pues va a tener algo positivo, sea lo que sea, cualquier cosa. Y es así, al final, pues tienes que avanzar y aprender sobre lo que te ocurrió. Sí, era lo que iba a decir yo ahora. O sea, prepárate para ese fallo y absorbe ese fallo y sigue, ¿no? Si supierais los fallos que tenemos Miguel y yo para preparar un episodio, o sea, podríais alucinar. Podremos hacer bueno, de hecho lo pensamos, crear un vídeo para Instagram o para YouTube y tal, con tomas falsas y podéis flipar y os echaríais unas risas aseguradas. Porque yo, por ejemplo, que soy a día de hoy, que Miguel aún está aprendiendo y tal, soy el que edita, bueno, el podcast y el vídeo y todo. Y yo el otro día, con el episodio número 3 creo que fue, estaba editando y a medida que iba editando me estaba partiendo de risa, decir, Dios, qué mal estamos de la cabeza, ¿sabes? O sea, para que veas que al final nosotros nos reímos de esos fallos y seguimos adelante, que al final eso nos hace ser más productivos y seguir aquí grabando, ¿no? Al final es lo bonito del podcast. Claro, además, lo bonito es el proceso. El otro día leía, ¿en qué libro lo leía? Leía en bueno, ya tratamos el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Pues fui a Vigo y me compré la segunda parte, que se llama Yo me he llevado tu queso. Pues en ese libro, que no me gusta tanto, ni mucho menos, perdón, me gusta mucho menos que Quién se ha llevado tu queso, o no, mi queso, perdón, Mi. como estoy, ¿eh? Eh, Fallos, pues seguimos. en ese libro pregunta, claro, claro, en ese libro pregunta, ¿realmente merece la pena el objetivo? O sea, lograr el objetivo si el proceso no lo disfrutas. Y aquí es en lo que muchas veces queremos incidir nosotros, porque, claro, nosotros llevamos 5 episodios. Yo en mi vida me puse delante de una cámara hablándole con un micro y un amigo sobre temas tan diferentes y tan raros para mí, porque al final, claro, yo leí bastante sobre estos temas, pero no soy nadie para hablar sobre ellos ni opinar. Entonces, al mismo tiempo, estamos disfrutando el proceso de aprender, de prepararnos para el futuro, no sé, de exponernos y sentirnos incómodos, practicar la incomodidad, como dicen los estoicos, que al final esto, aunque no vaya a ningún sitio, pues nosotros vamos a aprender muchas cosas y nos estamos también preparando para fallar. Es a lo que quiero llegar y lo que realmente, pues, esto, si en el futuro no llega a nada, ya habrá merecido la pena por todo esto, porque estamos afrontando un miedo que teníamos, porque en unos meses yo tendré que exponer un TFG, tú a lo mejor pues tendrás que trabajar de cara al público y al final esto nos ayuda a aprender a destensarnos hablando en público, a poder hablar con cualquier persona y yo creo que esto pues nos ayuda muchísimo a crecer como personas. Sí, sí, tal cual. Yo, de hecho, tengo una síntesis, un trabajo de final de curso que tengo que exponerlo delante de un jurado también. Y la verdad que pienso que lo puedo hacer bien. Sí, obviamente, tendré nervios, como también tengo nervios o tenemos nervios cada vez que grabamos un episodio, porque al principio del episodio, bueno, lo podréis notar, que al principio siempre cuesta, luego ya te vas desenvolviendo un poquito mejor, pero bueno, son cosas normales, son cosas que hay o sea, que podemos controlar, al final son cosas que podemos controlar, como dijimos en el episodio número 1 de Tony Robbins, que al final, ¿qué es lo que no podemos controlar? Tú no puedes controlar, por ejemplo, que llueva. Si tienes el poder de controlar que llueva, eres un crack. Dime cómo lo haces, o si tienes el poder de ver el futuro, pues genial, dime la técnica que me uno a ti, pero al final son cosas que no podemos controlar, el COVID no se puede controlar y bueno, yo no voy a poner más ejemplos, podría ponerme ejemplos aquí muchísimos, pero Claro. al final esto son creencias limitantes que tenemos las personas y tenemos que batallar contra ellas. Y al final la única forma de batallar es estar aquí con este micro que tengo aquí, un trípode y todo, unas luces, una cámara, charlando con uno de mis mejores amigos y haciendo cosas que nos sientan bien y nos ayudan a aprender, ¿no?
Y bueno, pienso que como primera parte vamos a dejarlo aquí, ¿no, Miguel? Al final creo que hemos soltado muchos tips, muchas herramientas, muchas píldoras, muchas pepitas, como nos gustan a nosotros. Y pensamos que podemos desenvolver este tema que es la productividad en un segundo episodio más adelante. Y nada, poquito más. ¿Tú qué opinas, Miguel? ¿Piensas que es mejor dejarlo así? Sí, sí, al final llevamos ya un buen rato hablando y yo creo que si lo hacemos así va a ser más digerible para nuestro público, nuestros oyentes y nos lo agradecerán. Así que yo creo que seguiremos el episodio, pero para un nuevo episodio y al final pues va a ser mejor para todos. Sí, lo haremos en unas semanitas, cuando, cuando nos veamos con ganas. Y nada, deciros que muchas gracias por estar ahí detrás, con vuestros cascos ahí, o yo qué sé, en la ducha. Yo siempre lo digo en mi podcast personal, esta frase, pero la verdad que nos ayudáis mucho a crecer, nos ayudáis y nos dais nos dais mucha fuerza para seguir con nuestro proyecto personal, que es este del podcast Libertad Intelectual. Y nada, Miguel, si quieres puedes comentar tú dónde nos pueden escuchar y esas cosas. Pues nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, en Google Podcasts, Apple Podcasts y en versión vídeo tanto en Instagram TV como en YouTube, por si queréis ver nuestros jetos, que igual os apetece, no sé. Igual no os apetece y podéis, bueno, lo que os decía antes, tanto en la ducha, en el coche, caminando y como siempre digo, para mí es la mejor opción, caminar y de paso ya matamos dos pájaros de un tiro y hacemos ejercicio, ¿no? Así que, nos gustaría mucho que nos comentarais qué os ha parecido el episodio, ¿no, Miguel? Al final eso nos va a ayudar Sí, a crecer, nos va a ayudar a ser mejor y al final es lo que queremos todos, ¿no? sí, que nos deis feedback, nos deis vuestras opiniones sinceras totalmente, que no hay ningún problema. Y esto nos va a ayudar pues a mejorar y a ver lo que más os gusta, lo que menos os gusta y realmente pues nos ayuda mucho a ver por dónde podemos ir y los caminos que tenemos que coger. Entonces os agradeceríamos muchísimo pues un comentario, también puedes darle a like, suscribirte en YouTube o en cualquier plataforma y, y decírselo pues a tu madre, a tu padre, a tus amigos, a tus hermanos y a quien creas que puede servirle lo que hablamos aquí. Pues sí. Mejor no lo puede decir Miguel y la verdad que estupendo. Así que una semana más estamos aquí, pico y pala, como siempre digo, y nos vemos para la siguiente semana, ¿no? A ver qué tema vamos a sacar, qué libro sacaremos, ya veremos lo que nos apetece, ¿no? Sí, lo que nos pida el cuerpo. Muy bien, muy Por bien. eso no hay que preocuparse. Muy bien, un Bueno, placer. Miguel, chao, chao. Nos Chao, vemos. cuídate.